Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a exponer sobre lo que es el esquema de tipología textual según la forma del mensaje. Los integrantes de nuestro grupo son Yauli Fernando, Cantos Jennifer, Cortés Sandro y mi persona Cristian Ochoa. A continuación les voy a explicar de mi tema de exposición, esquema de tipología textual según su forma de mensaje. Dice que en esto tenemos algunas tipologías y algunos textos. Podemos encontrar texto narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo y diálogos. Texto narrativo dice que vamos a narrar un texto de un hecho o real. Texto descriptivo, vamos a describir un texto de un hecho, de un personaje o de otras cosas. Texto expositivo, vamos a exponer el tipo de texto que vamos a argumentar. Los textos de argumentativo argumentan los textos que ya se va argumentado de los hechos. Y el texto de diálogo, vamos a dialogar el tipo de texto. Según su intención de comunicar el mensaje, tenemos dos textos, texto informativo y texto literario. Texto informativo, vamos a informarnos a través de una revista o puede ser también un periódico. Textos literarios podemos encontrar en un libro que nos podemos informarnos para que puedan conocer los tipos de literatura, para que así aprendan el aprendizaje de los niños. Gracias. Bueno, tenemos los textos prescriptivos, lo cual le explica tiende a explicar algo al receptor como un conjunto de reglas. Entre estas tenemos, por ejemplo, una receta o también un manual de usuario. Tenemos también los textos persuasivos, los cuales se tratan sobre lo que son anuncios y publicidades, tratan de convencer a sí mismo al emisor, pero por medio de volantes, ya sea de alguna empresa o de algún producto genérico. Tenemos también la tipología textual según la intención y la comunicativa. Tenemos lo que son informativos, lo cual tiende a informar algo, algún mensaje al receptor. Tenemos como son las noticias, una revista, un reportaje. Los persuasivos, como dijimos antes, puede ser una especie de volante, lo cual nos permite persuadir al receptor sobre la información. Tenemos los prescriptivos, normativos, instructivos. Estos tratan de guiar al receptor. Tenemos como son las normas de instrucciones o varias recetas, y los literarios que poseen como son novelas y noticias. Gracias. Mi tema es expresión oral. Dentro de expresión oral vamos a hablar lo siguiente. En lingüística, expresión oral se refiere al conjunto de formas y técnicas como nosotros los individuos nos expresamos hacia las demás personas por medio del habla. Tenemos en cuenta que para la expresión oral tenemos las siguientes pautas o las siguientes características que tenemos que cuidar cuando nos dirigimos a un público. Dentro de las características que tenemos de lo que es la expresión oral, tenemos por ejemplo la voz. Cuando nosotros nos dirigimos al público debemos tener cuidado de nuestra voz, que no sea ni muy alta ni muy baja y que sea clara para que las demás personas nos puedan escuchar. A continuación también tenemos lo que es la dicción. ¿Qué es la dicción? La dicción es la forma en cómo manejamos el idioma, conocer las palabras, qué significan y qué dicen, y de esa manera poder hacer entender al público el mensaje que queremos dar. También tenemos lo que es la estructura del mensaje. Siempre como buenos oradores tenemos que tener preparado nuestro tema, pero tenemos que conllevarlo desde el punto de inicio al final de una manera ordenada y concisa. Tenemos también lo que es la fluidez. La fluidez es al hablar, tener cuidado con las palabras, tratar de no enredarnos, no tararear, para así poder que el público entienda el mensaje. También tenemos el volumen, al igual que es otra característica, el volumen, como le dije al principio, no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo para podernos dirigir. También tenemos lo que es el ritmo, tenemos que tener una armonía y una forma de hablar ni muy pausada ni muy rápida. También tenemos la claridad, que al igual que el ritmo y las demás es muy importante, porque si no tenemos claridad dentro del mensaje, el público o nuestro auditorio no va a poder entender lo que queremos decirles. También tenemos la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es que el mensaje tenga un significado, que se entienda lo que queremos decir. También tenemos la emotividad. Siempre nosotros cuando expresamos un mensaje y nos dirigimos a un público, tenemos que expresar sentimientos para poder hacer una conexión con nuestro público y poder así transmitir lo que queremos hacer llegar. Gracias. Buenas tardes, doctor. A mí me tocó hablar sobre la expresión escrita. La expresión escrita es una forma de transmitir un mensaje de manera escrita, valga la redundancia. Entonces, esto que se pueden presentar como periódicos, revistas, blogs, artículos
que son cosas que una persona lee para informarse. Entonces, estos aquí tienen dos componentes, lo que son el componente objetivo y el componente subjetivo. El componente objetivo tiene que ver con el tema que se va a tratar, en el que la persona que está escribiendo no tiene que salirse de ese contexto, tiene que mantenerse en la misma línea para que el tema no se distorsione. En la parte subjetiva es la parte en la que la persona se lo expresa, cómo se lo dice o cómo lo hace llegar a las personas. Entonces puede ser como el ejemplo que podamos tratar sobre los animales. Puede ser que trate de los animales de manera global, pero tratando del mismo tema. Puede ser que de manera objetiva diga todo lo que tenga que ver con animales, con qué clases de animales hay, todo esto. Y también, y como subjetivo puede ser una manera de que como no todo el público es igual, puede ser que lo trate como más infantil, según las maneras o las formas de literatura que existan, para que para que el público en el que se ha transmitido lo entienda de manera efectiva. Entonces, en esto de aquí tenemos diferentes habilidades, en que la habilidad más especial quiere decir que para que una persona sea buena escritora o sea buen comunicador, tiene que saber tiene que saber leer muy bien. ¿Por qué? Porque al leer muchos libros, revistas, artículos de muchos autores conocidos, quiere decir que uno aprende o capta las formas literarias en las que se mantiene. Entonces, al tener tener estas formas literarias en la cabeza o ya practicarlas, entonces se le hace mucho más fácil el escribir un artículo, escribir un periódico, escribir cualquier cosa en la que esta persona se vaya hablando y que el tema no se distorsione, ya sea ya depende de cada uno cómo lo va a funcionar para que el público lo entienda. Entonces, aquí tenemos también muchas actividades que se pueden presentar. Entonces aquí lo que pondremos de ejemplo sería la manera de cómo un estudiante universitario, un estudiante del colegio pueda entender o pueda tratar sobre la expresión escrita. Entonces esto de aquí se genera que los estudiantes se les dé un tema en el que ellos tienen que hacer una revista o un periódico o un blog, lo que se le haga más fácil sobre ese tema. Entonces esto ya depende de cada un estudiante, cómo su dependencia de lectura esté atribuyendo para que sea sobre ese tema. Entonces esto ya depende de cada un estudiante, cómo su dependencia de lectura esté atribuyendo para que sea qué palabras técnicas, qué palabras fáciles puedan utilizar para que el público lo entienda. Porque como ya sabemos, el público de niños o el público de adultos que no tienen mucha experiencia o el público científico tienen muchas palabras que no entender. Por ejemplo, que a un niño no le vas a hablar sobre que el agua es el componente científico es químico es el H2O, porque simplemente te va a decir que es H2O y no te va a entender de la misma manera que un químico. Entonces estas cosas por eso generan diferentes formas, y esto aquí tiene que ver con el componente subjetivo de cómo tú tratas el tema. Entonces, aparte tiene las evaluaciones de una expresión escrita. Entonces, en la evaluación de expresión escrita es que el tema que tú le generaste para que hagan como actividad se pueda ser evaluado, ya lo evalúas con formas literarias, con recursos, con maneras más técnicas para que ver qué estudiante o qué persona tiene una mejor evolución en la expresión escrita. Porque por eso simplemente en la expresión escrita no es algo que simplemente tú escribes y tú lo pones aquí. Se puede hacer, en expresión escrita tú puedes expresar sentimientos de tristeza, de amor, de todo. En esto aquí se ve mucho en los poemas. En los poemas tú puedes poner un poema de amor o aquí, y ya es la forma en la que tú escribas. Aquí tiene que ver mucho ver la caligrafía, tiene que ver mucho que ver la ortografía. ¿Por qué? Porque si tú tienes una buena ortografía pero una mala caligrafía, quiere decir que las personas no van a entender porque vas a escribir un tema y al no escribir bien no se va a poder entender. Y así mismo puedes tener una muy buena caligrafía pero una buena ortografía, pero una muy mala ortografía, las personas no te van a entender la palabra que es. Porque como sabemos, en el español tenemos muchas palabras que significan lo mismo. Y entonces esto tiene que ver con el contexto en el que se está tratando. Por ejemplo, si tú estás hablando de la cola del caballo,
o puedes estar hablando de la cola para pegar o la cola para tomar. Entonces tienes un contexto diferente y según esto aquí se lo va manteniendo en la escritura en la que tú vas tratando. Entonces esto es lo que tienes que ver, cómo el escritor hace que la persona, que lo que tú estás escribiendo, todas las personas lo entiendan de la misma manera. Por eso es un poco más complicado que una persona al leer algo entienda perfectamente que a mucho que tú te lo expliques. Entonces esto es lo que tiene que ver, lo que es la expresión escrita. Muchas gracias.